Cuando abrí la puerta de mi antigua casa y vi el desastre, sentí que el aire se me escapaba del pecho. Mis hijos, los que crié con mis propias manos, habían dejado cada habitación como si alguien hubiera pasado con un huracán. Papeles amontonados, platos rotos, cortinas arrancadas. El eco de su abandono resonaba en cada rincón. Caminé despacio por la sala, intentando no tropezar con los pedazos de lo que alguna vez fue nuestro hogar. Cada mueble tenía una historia, cada marco de foto un recuerdo, y ahora todo parecía gritarme: «Te olvidaron». Sentí el frío del piso bajo mis pies descalzos, y el olor a humedad mezclado con polvo me hizo estornudar. Me detuve frente a la ventana de la cocina, y por un instante cerré los ojos, recordando cómo esas mismas paredes habían escuchado risas, discusiones y secretos familiares. Todo eso parecía tan lejano ahora. Me pregunté si alguna vez ellos habían pensado en lo que dejaban atrás, o si solo veían la casa como un objeto sin alma, vacío como sus palabras cuando se despidieron. Y mientras el sol entraba por los vidrios sucios, una sensación de inquietud me recorrió. Había algo más escondido en esta casa, algo que ellos no querían que encontrara. Antes de que todo esto sucediera, la vida era tranquila, incluso con sus imperfecciones. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno mientras escuchaba la radio, y el olor del café recién hecho se mezclaba con el pan tostado en la cocina. Daniel, mi hijo mayor, siempre tenía prisa, con la corbata torcida y el maletín golpeando las paredes. Sofía, mi hija menor, se quedaba en la mesa riendo de cosas que yo apenas podía entender, pero que me hacían sentir viva. Las tardes eran para charlas largas, algunas veces silenciosas, pero siempre compartiendo un espacio que parecía inquebrantable. La casa tenía sus imperfecciones: el grifo de la cocina que goteaba, la pintura descascarada en las esquinas, y el jardín lleno de hojas secas, pero todo eso formaba parte de nuestra historia. Yo les contaba anécdotas de cuando ellos eran pequeños, y ellos me escuchaban, aunque a veces con impaciencia, porque tenían sus propios mundos. Había un orden imperfecto que nos mantenía unidos, una rutina que, aunque sencilla, tenía calor. Nunca imaginé que todo ese calor pudiera desaparecer tan rápido, dejando solo un silencio pesado, un vacío que empezaba a dolerme incluso antes de comprender lo que realmente había ocurrido. La primera señal de que algo no estaba bien fue un pequeño detalle que casi ignoré. Mientras recogía unas revistas viejas, encontré un sobre arrugado escondido detrás del librero en la sala. Mi nombre estaba escrito con la caligrafía de Daniel, pero el contenido era frío, casi mecánico. «No necesitamos esto. La casa será a nuestra venta». Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de que el aire llegara a mi cabeza antes de que las lágrimas hicieran acto de presencia. Me repetí que debía ser un malentendido, que quizá Daniel había querido decir otra cosa, pero algo dentro de mí se tensó, un nudo que me avisaba que había más detrás de esas palabras. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo, recordando las risas y los juegos de mis hijos, cada sombra parecía más larga, cada crujido del piso más sospechoso. Intenté ignorarlo. Me acosté temprano con la esperanza de que el sueño disipara la inquietud. Pero el corazón no engaña. Sentía que la casa me hablaba y que detrás de cada puerta cerrada había secretos que ellos no querían que descubriera. Al abrir el cajón de la mesita de noche encontré otro indicio: facturas sin pagar, notas de reuniones que yo nunca había autorizado, y un extraño recibo del sótano que me heló la sangre. Todo parecía apuntar hacia un lugar que hasta entonces había ignorado. El sótano, oscuro y silencioso, como si escondiera la verdad que mis hijos querían enterrar junto con nuestra historia. La mañana siguiente decidí bajar al sótano. Sentía un miedo extraño, mezcla de curiosidad y temor, porque algo me decía que allí estaba todo lo que necesitaba saber. La escalera crujía bajo mis pies, y el olor a humedad se intensificaba. Era un aroma que mezclaba moho y madera vieja, casi tangible en el aire. Con la linterna en la mano, iluminé cada rincón, observando cajas apiladas, muebles cubiertos de polvo y recuerdos que creí perdidos. Entonces lo vi.
un maletín cerrado, con los iniciales de Daniel grabadas, que sobresalía entre otras cosas. Mis manos temblaban mientras lo abría, y dentro encontré documentos, fotografías y cartas que confirmaban lo que mi corazón ya sospechaba, aunque aún no quería aceptar del todo. Ellos no solo habían abandonado la casa, sino que habían ocultado algo importante, algo que transformaba cada recuerdo, cada gesto, en una traición silenciosa. Me senté en el piso frío, con la linterna iluminando mi rostro, y por primera vez sentí una mezcla de dolor, rabia y una extraña determinación. Porque en ese sótano, entre polvo y secretos, estaba la verdad, y yo estaba decidida a descubrirla, sin importar lo que eso significara para mis hijos o para mí misma. Sabía que a partir de ese momento, nada sería igual. El sol entraba tímidamente por las ventanas sucias mientras me movía entre los escombros de la sala. Cada paso hacía crujir los restos de lo que alguna vez fue un hogar cálido, y yo sentía cómo el peso de los años y la traición se acumulaban en mis hombros. Recordé el olor a pan recién horneado que solía recorrer toda la casa, el sonido de las carcajadas de mis hijos mezclándose con el tic-tac del reloj de pared, y de pronto todo eso parecía tan lejano. Intenté ordenar algunos objetos, pero cada caja que abría contenía recuerdos que ya no eran solo memorias. Eran pruebas de que ellos habían decidido desprenderse de mí y de lo que habíamos construido. En el comedor, los platos rotos sobre la mesa me hicieron respirar con dificultad, y mis dedos rozaron una fotografía de la familia donde todos sonreíamos. La tristeza se mezclaba con la incredulidad. ¿Cómo podían mis hijos tratar a su propia madre con tanta frialdad? Sin darme cuenta, me senté en el piso, dejando que el polvo se pegara a mis manos, mientras escuchaba el eco de pasos que ya no existían. Fue entonces cuando noté un pequeño sobresalto detrás del mueble, un detalle que antes habría ignorado. Un cajón entreabierto que contenía papeles y notas dispersas, como si alguien hubiera querido ocultar algo y fallado. Mi corazón latía con fuerza, con una mezcla de miedo y determinación. Algo me decía que allí, entre esos papeles, estaba la verdad que ellos habían querido enterrar. Recordé los días antes de que todo se viniera abajo. Cada mañana, me levantaba temprano para preparar café y pan tostado, y mientras el aroma llenaba la cocina, mis hijos ya discutían sobre la escuela o el trabajo. Daniel siempre corría de un lado a otro, con la camisa arrugada y la corbata mal ajustada, mientras Sofía, la más pequeña, pedía más azúcar para su chocolate caliente, riendo sin preocupación. La casa, con sus paredes pintadas hace años y los muebles gastados por el tiempo, parecía contener todo el calor del mundo, como si nada pudiera dañarnos. Yo les contaba historias de mi infancia, de cómo mis padres habían luchado por nosotros, y ellos me escuchaban, a veces con atención, otras con impaciencia, pero siempre formábamos un pequeño universo donde los problemas se diluían entre risas y charlas de sobremesa. Aún con los días difíciles, con discusiones sobre dinero o responsabilidades, había una sensación de pertenencia, de que nadie podía quebrarnos. Jamás imaginé que esa sensación de seguridad podía desmoronarse tan rápido, dejando un silencio pesado y casi punzante, un vacío que se sentía incluso en la madera crujiente de los pisos bajo mis pies. La primera señal de que algo iba mal llegó en forma de un sobre arrugado, escondido detrás de un libro en la estantería de la sala. Mis manos temblaban al tomarlo. El nombre de Daniel estaba escrito en tinta negra, firme y calculada. Adentro, una nota simple y fría decía que la casa sería vendida, y que no necesitaba involucrarme en nada. Mi pecho se contrajo, y un nudo se formó en mi garganta. Traté de convencerme de que debía ser un error, un malentendido, pero la sensación de traición era innegable. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos silenciosos, el eco de mis pasos parecía burlarse de mí. Cada sombra se alargaba, cada crujido del piso parecía tener un significado oculto. La ansiedad se mezclaba con la tristeza, y no pude dormir. Cuando abrí un cajón de mi mesita de noche, encontré más indicios. Facturas no pagadas, notas de reuniones que yo nunca había aprobado, y un recibo extraño que mencionaba el sótano.
Mi instinto me dijo que allí estaba lo que ellos no querían que encontrara, y a pesar del miedo que me recorrió la espalda, sentí un impulso incontrolable de descender a ese lugar oscuro y silencioso. Bajé la escalera con cuidado. Cada peldaño que crujía parecía contarme historias que no quería escuchar. La linterna iluminaba un sótano húmedo y polvoriento, con cajas apiladas y muebles cubiertos por telas grises. Cada rincón parecía contener secretos que hasta ahora se habían mantenido escondidos, como si esperaran a que yo llegara a buscarlos. Entre los objetos, un maletín sobresalía, con las iniciales de Daniel grabadas en la piel desgastada. Mis manos temblaban mientras lo abría, y dentro encontré documentos, fotos y cartas que confirmaban lo que temía. Mis hijos no solo me habían abandonado, sino que habían ocultado decisiones importantes que afectaban nuestra familia y nuestra historia. Me senté en el piso frío, con la linterna iluminando mi rostro, mientras la mezcla de dolor y rabia me envolvía. Comprendí que a partir de ese momento debía enfrentar la verdad, aunque eso significara cuestionar a quienes más había amado. La traición estaba allí, tangible entre papeles y recuerdos, y aunque me doliera, una fuerza nueva comenzó a surgir dentro de mí, la determinación de descubrir todo lo que habían querido ocultar, sin importar cuán amarga fuera la verdad. La mañana siguiente desperté con una mezcla de inquietud y resolución. La casa seguía en silencio, pero el aire parecía más pesado, como si los muros guardaran secretos que yo debía desenterrar. Preparé un café fuerte y lo llevé al sótano, como si necesitara compañía para enfrentar lo que allí me esperaba. Cada paso hacia la oscuridad era un desafío. El olor a humedad se mezclaba con el polvo acumulado y mis sentidos se agudizaban. Volví a revisar el maletín, y esta vez abrí los documentos con más atención. Facturas, contratos y recibos mostraban transacciones y movimientos financieros que nunca me habían consultado, decisiones que demostraban que mis hijos habían planeado desprenderse de todo sin pensar en mí. Entre las cartas, encontré una hoja doblada con letras temblorosas. Era de Sofía, y en ella pedía disculpas por la frialdad que habían mostrado, pero admitía que todo había sido necesario para protegerse de una deuda que yo desconocía. Sentí como el corazón me latía con fuerza. El dolor se mezclaba con la comprensión parcial. No podía negar que había traición, pero también veía miedo, egoísmo y presión sobre ellos. Todo estaba entrelazado en una maraña que debía desenredar. Cerré los ojos, respirando hondo, y por primera vez sentí que necesitaba planear con cuidado mis próximos pasos. No podía actuar solo con emociones. Debía ser estratégica, descubrir cada pieza y, sobre todo, entender por qué mis hijos habían permitido que nuestra familia se fragmentara de esa manera. Mientras revisaba más documentos, noté un recibo de pago a una empresa de remodelaciones, que mencionaba un trabajo en el sótano mucho antes de que ellos se marcharan. La curiosidad me venció. ¿Qué habían hecho allí sin decirme nada? Bajé una caja polvorienta, y al moverla, apareció un compartimento secreto bajo el piso, apenas visible a simple vista. Mis manos temblaban mientras retiraba las tablas sueltas, y descubrí un pequeño espacio donde guardaban algo que parecía importante, casi como si fuera su tesoro prohibido. Dentro encontré carpetas con fotos de reuniones, extractos bancarios y un sobre marcado con confidencial. Cada objeto que tocaba confirmaba que no solo me habían abandonado físicamente, sino que habían tomado decisiones que me afectaban emocionalmente, manipulando información para proteger sus propios intereses. Sentí un nudo en la garganta, mezcla de rabia y tristeza, pero también una claridad creciente. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, no con gritos ni reproches, sino con hechos. Mis hijos habían subestimado mi determinación y mi amor por la justicia, y yo no estaba dispuesta a permitir que su egoísmo arruinara todo lo que habíamos construido juntos. Pasaron horas mientras organizaba los documentos y las fotos. Cada hallazgo golpeaba mis emociones de manera distinta. Una carta de Daniel mostraba orgullo por haber logrado todo sin que mamá se enterara, y otra de Sofía confesaba que había mentido sobre reuniones y pagos para protegerse de un problema financiero que yo desconocía. Cada palabra que leía,
Cada gesto descubierto en las fotos me dolía como un corte profundo. Sin embargo, también me enseñaba algo. Mis hijos eran humanos, con defectos y temores, y aunque me habían traicionado, también estaban atrapados en sus propias decisiones. Cerré los ojos un momento y respiré hondo, recordando las tardes que habíamos compartido, los desayunos juntos, las historias contadas en la mesa de la cocina. Todo eso aún existía en mi memoria, y esa fuerza se convirtió en mi brújula. Comprendí que no podía volver atrás, pero sí podía decidir cómo manejar la verdad. No se trataba de venganza, sino de justicia y de restaurar el equilibrio que ellos habían roto. El sótano, con su polvo y sus secretos, se había convertido en mi escenario de claridad y decisión. Esa tarde, mientras el sol se filtraba por las ventanas bajas del sótano, tomé una decisión firme. Confrontaría a mis hijos, pero lo haría de manera que no pudiera negarse a enfrentar sus actos. Preparé un dossier con todas las pruebas y me aseguré de tener copias de todo lo descubierto. Cada carta, recibo y foto estaba organizada para mostrar la magnitud de sus decisiones y cómo me habían afectado. La tensión crecía en mi pecho, pero también lo hacía la determinación. Subí al piso superior, limpié un poco de polvo de mi rostro y me preparé mentalmente para la confrontación que cambiaría todo. Sabía que al abrir la puerta del salón y enfrentar a Daniel y Sofía, nada sería igual, y que mis palabras tendrían que ser cuidadosas pero contundentes. Por primera vez en semanas, sentí una mezcla de miedo y alivio. Miedo por la reacción que podrían tener. Alivio, porque finalmente estaba lista para reclamar la verdad. Mientras colocaba la carpeta sobre la mesa de la cocina, respiré hondo y me dije a mí misma que, aunque había dolor, también había fuerza. Mis hijos tendrían que ver lo que habían hecho, y yo tendría que mantener la calma y la dignidad para que la verdad, finalmente, se hiciera justicia. Abrí la puerta del salón con las manos ligeramente temblorosas, la carpeta de pruebas firmemente apoyada contra mi pecho. Daniel estaba sentado en el sillón, con la mirada distraída y los dedos tamborileando sobre el reposabrazos. Sofía estaba cerca de la ventana, cruzada de brazos, como si el sol pudiera protegerla de lo que se avecinaba. Sentí un golpe de nostalgia al verlos así, tan jóvenes, tan confiados, como cuando eran niños y sus travesuras me hacían sonreír a pesar de las quejas de su padre. Tomé aire profundo y con la voz firme pero calmada, comencé a hablar. Necesitamos hablar sobre la casa, sobre lo que dejaron atrás y lo que ocultaron. Hubo un silencio pesado. Daniel bajó la mirada y Sofía frunció el ceño. Saqué la primera carta y la coloqué sobre la mesa, extendiendo las pruebas una por una, mostrando cada recibo, cada nota, cada transacción que habían escondido. Sus ojos se abrieron, y por primera vez en semanas, sentí que me veían realmente. Sus excusas comenzaron a tambalear, y la verdad, que había estado oculta entre papeles y polvo, emergió con toda su fuerza. No había gritos, no había llantos al principio, solo un silencio que pesaba, como si cada palabra que estaba por salir estuviera cargada de años de decepción y desconfianza. Mi voz, calma pero firme, delineaba cada hallazgo, y ellos no podían negarlo. Cada reacción, cada gesto, me daba un hilo de claridad sobre lo que había sucedido y por qué me habían dejado de lado. Daniel fue el primero en hablar, con un hilo de voz tembloroso. Mamá, no queríamos que te doliera. Pensábamos que todo esto sería mejor así. Su mirada buscaba comprensión, pero lo único que yo sentía era una mezcla de tristeza y frustración acumulada. Sofía respiró profundo y dijo, creímos que protegerte era la única manera de salir adelante, que si no te enterabas, todo iría mejor. Cada palabra era un intento de justificar lo injustificable, pero también revelaba miedo y confusión. Mientras escuchaba, comprendí que sus decisiones no eran maldad pura, sino una mezcla de egoísmo, miedo y desesperación. Los miré con la calma que solo da la claridad después del dolor, dejando que el silencio se asentara entre nosotros, permitiendo que la gravedad de sus actos se filtrara en cada palabra no dicha.
Les conté cómo cada recibo, cada nota y cada carta me había hecho sentir olvidada y traicionada, cómo la casa vacía había sido un golpe directo a mi corazón. El dolor estaba presente, pero mi voz mantenía la compostura, porque sabía que el objetivo no era humillarlos, sino que comprendieran la magnitud de lo que habían hecho y enfrentaran la verdad de frente. Mientras la tarde avanzaba, la tensión se convirtió en un hilo de conversaciones difíciles pero necesarias. Daniel y Sofía comenzaron a confesar más detalles, decisiones que habían tomado para pagar deudas ocultas, inversiones que habían ocultado para protegerme y pequeños errores que se habían acumulado hasta convertirse en un muro de mentiras y silencio. Sus palabras eran un torbellino de emociones, y aunque cada confesión dolía, también traía claridad. Pude ver sus manos temblar mientras sostenían papeles que antes habían manipulado con cuidado. Sus ojos reflejaban la culpa que no habían querido admitir. Yo escuchaba, a veces interrumpiendo con preguntas puntuales, sin gritar, sin llorar, solo manteniendo la firmeza que la situación requería. La confrontación era intensa, emocional, pero humana. No buscaba venganza, solo justicia y comprensión. Al mostrarles cada prueba, no solo los hacía enfrentar la realidad, sino también les daba la oportunidad de arrepentirse y asumir la responsabilidad de sus actos. La sala se llenó de un aire distinto, mezcla de alivio, culpa y un primer paso hacia la reconciliación. Al final del día, después de horas de conversación, un silencio diferente se asentó en la casa. Daniel y Sofía permanecieron sentados, mirándome con los ojos bajos, comprendiendo que la traición no podía borrarse con palabras fáciles, pero que la honestidad era un comienzo. Les hablé de lo importante que era reconstruir la confianza, de que el daño estaba hecho, pero que la familia podía empezar a sanar si había voluntad. Mientras caminaba por la sala recogiendo algunos documentos para archivarlos, sentí una mezcla de cansancio y alivio. El peso que había sentido durante semanas empezaba a aliviarse. Mis hijos habían enfrentado sus errores, y yo había reclamado mi verdad sin perder la calma ni la dignidad. Por primera vez desde que entré a esta casa derrumbada, sentí que había recuperado un espacio de control y claridad, y que aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, habíamos dado el primer paso. El sótano, antes lugar de secretos y traiciones, ahora parecía un testigo silencioso de que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre encuentra la manera de salir a la luz. La mañana siguiente me levanté con una sensación extraña, mezcla de cansancio y determinación. Había pasado la noche pensando en cómo manejar la situación sin perder la compostura, cómo asegurarme de que mis hijos comprendieran la magnitud de sus decisiones y de su abandono. Preparé café y un poco de pan tostado, intentando mantener la normalidad mientras ellos todavía estaban en silencio, procesando la confrontación del día anterior. Cada olor familiar en la cocina, cada sonido del reloj, parecía recordarme que la vida seguía, aunque el corazón aún doliera. Me senté frente a la ventana, observando el jardín descuidado, y pensé en cómo este lugar había sido testigo de tantas etapas de nuestra familia. Juegos de niños, discusiones, celebraciones. Ahora todo estaba teñido de una tensión que no podíamos ignorar. Sabía que no bastaba con hablar. Era momento de tomar decisiones concretas. Revisé nuevamente los documentos y noté pequeños detalles que se me habían pasado. Transferencias bancarias, contratos firmados a escondidas, mensajes que mostraban planificación deliberada. Cada hallazgo me decía que debía actuar con inteligencia, no con impulsos. No podía permitir que la traición pasara desapercibida, pero tampoco quería destruir lo que quedaba de nuestra familia. Una mezcla de estrategia y emoción guiaba mis pensamientos. Debía ser paciente, calculada y firme. Decidí que lo primero era organizar la información de manera que nadie pudiera negar la evidencia. Clasifiqué los documentos por fechas, relevancia y tipo de acción, lo financiero, lo emocional y lo oculto. Luego tomé fotos de los lugares donde habían escondido recibos y sobres, asegurándome de que cada detalle quedara registrado. Mientras lo hacía, sentía una mezcla de tristeza y alivio, tristeza por la traición y el dolor,
alivio porque por fin podía ver todo con claridad y planear mis pasos sin ceguera emocional. Preparé un plan para confrontarlos de nuevo, esta vez no solo con palabras, sino mostrando la magnitud de lo que había sucedido. No era venganza, era justicia, y necesitaba que entendieran que los actos tienen consecuencias. Por primera vez desde que entré a esta casa derrumbada, sentí un control sobre la situación, un poder que no dependía de gritos ni lágrimas, sino de la verdad y de la calma con la que podía exponerla. Respiré hondo y decidí que al mediodía hablaríamos nuevamente, de manera clara y definitiva. Cuando llegó el momento de la confrontación, los encontré en la sala, Daniel revisando su teléfono y Sofía acomodando los cojines del sillón. Les pedí que se sentaran y coloqué frente a ellos la carpeta con todas las pruebas. Sus miradas mostraban nerviosismo. El aire estaba cargado de tensión, mezcla de miedo y anticipación. Abrí la carpeta y comencé a mostrar cada documento, cada recibo, cada carta que confirmaba sus decisiones. No era un reproche emocional, sino un relato ordenado de hechos, innegables, que les obligaba a enfrentar la realidad. Sus ojos se llenaron de incredulidad y luego de culpa. Daniel bajó la mirada, mordiéndose el labio, mientras Sofía tragaba saliva y permanecía rígida. Cada reacción me daba claridad. Estaban entendiendo la magnitud de lo que habían hecho, y por primera vez no había excusas que los salvaran del juicio de la verdad. Mientras hablaba, noté que mi voz mantenía firmeza y serenidad, lo que hacía que cada palabra tuviera peso. No necesitaba gritar ni llorar. La evidencia hablaba por sí sola y ellos lo sabían. Al terminar de mostrar todo, el silencio se instaló en la sala como un manto pesado. Sus hombros caídos, la expresión de remordimiento, eran un reflejo de lo que habían sentido por primera vez. La verdad sin filtros, sin justificaciones. Tomé un respiro profundo y les hablé de lo importante que era asumir responsabilidades, de que las acciones tienen consecuencias, pero que aún había espacio para enmendar errores si había sinceridad y compromiso. Daniel murmuró un «lo siento», que resonó más que cualquier otra palabra, y Sofía bajó la cabeza, incapaz de hablar al principio. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. El daño estaba hecho, pero el reconocimiento de sus errores era un primer paso hacia la reparación. Caminé por la sala recogiendo algunas pruebas que necesitaba archivar, dejando que ellos procesaran lo sucedido. Por primera vez desde que descubrí el maletín en el sótano, sentí que la verdad había sido confrontada, y que la acción no era solo sobre castigo, sino sobre restaurar el equilibrio roto. El sótano, los documentos, las pruebas, todo había servido para algo más que indignación. Habían abierto una puerta a la reconciliación y a la comprensión, aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer. El día siguiente, la verdad comenzó a filtrarse más allá de nuestra casa. Algunos vecinos, que siempre habían sospechado que algo pasaba, comenzaron a notar cambios. Daniel y Sofía evitando reuniones, la casa aparentemente abandonada, y mi presencia constante revisando documentos y organizando papeles. Con cautela, compartí con un par de familiares cercanos la situación, no para exhibirlos, sino para buscar apoyo y consejo. Sus reacciones fueron de sorpresa y consternación. Algunos no podían creer que mis propios hijos me hubieran ocultado decisiones importantes y manipulado información sin considerar el dolor que causarían. Poco a poco, la historia empezó a moverse entre familiares y conocidos. Y cada conversación que tenía fortalecía mi determinación de mantener la calma y la dignidad, mientras la verdad emergía. La comunidad no tardó en comprender que no se trataba de rumores ni exageraciones. Los hechos estaban ahí, evidentes, claros y contundentes. Mis hijos empezaron a enfrentar la mirada crítica de quienes los conocían, y aunque no hubo insultos ni escándalos públicos, la conciencia social comenzó a actuar como un espejo que reflejaba sus errores. En el trabajo de Daniel, algunos colegas mencionaron en voz baja las acciones que había tomado respecto a la venta de la casa y los documentos ocultos. Al principio él intentó justificarlo, pero pronto se dio cuenta de que los hechos hablaban más fuerte que cualquier excusa. Sofía, por su parte, recibió llamadas de familiares que mostraban preocupación y cierto reproche silencioso.
Cada mensaje, cada comentario, cada mirada con juicio, le recordaba que no podía escapar de la responsabilidad de sus actos. Mientras tanto, yo mantenía la serenidad. No buscaba humillarlos, solo que comprendieran que el abandono y la traición tienen repercusiones. La comunidad, aunque sorprendida, comenzó a ver mi posición. No era una madre rencorosa, sino una mujer que reclamaba justicia y respeto por lo que había construido junto a sus hijos. Sentí un cierto alivio al ver que la verdad tenía peso, que no podía ser ignorada ni minimizada. Cada pequeño gesto, cada comentario de apoyo, me daba fuerza para seguir enfrentando la situación con firmeza. Conforme pasaban los días, los efectos de la verdad se hicieron más visibles. Daniel comenzó a asumir responsabilidades que antes había eludido. Revisaba sus decisiones con cautela y buscaba maneras de enmendar errores. Sofía, con una mezcla de vergüenza y determinación, empezó a comunicar honestamente con familiares y amigos lo que había ocurrido, explicando sus motivos sin justificar la falta de transparencia. Ambos comenzaron a comprender que no bastaba con palabras, sino con acciones que demostraran arrepentimiento y voluntad de cambio. La comunidad, que inicialmente miraba con sorpresa, ahora observaba un proceso de reparación y aprendizaje. Aún así, no era fácil. Cada interacción traía consigo recuerdos del dolor y la traición, y cada gesto debía ser medido con cuidado. Yo, por mi parte, mantenía la calma, recordándome que la dignidad y la claridad eran más poderosas que cualquier impulso emocional de reproche. Finalmente, después de varias semanas, sentí que la verdad había encontrado su lugar en la conciencia de todos los involucrados. Daniel y Sofía no solo enfrentaban a la familia, sino que empezaban a reparar la relación con la comunidad, reconociendo los errores cometidos. Mi papel no era humillar ni vengarme, sino sostener la verdad y guiar, con paciencia, hacia un camino de responsabilidad y aprendizaje. La casa, que antes había sido testigo de abandono y secretos, ahora se percibía como un lugar donde la transparencia y la justicia empezaban a reinar. Aún con cicatrices emocionales, la verdad pública había hecho su trabajo: mostrar consecuencias, enseñar lecciones y abrir la puerta a la reconstrucción. Sentí una paz silenciosa al comprender que, aunque los errores no desaparecen, enfrentar la verdad con firmeza y dignidad es lo que realmente transforma las relaciones y establece un legado de justicia y honestidad que mis hijos no podrán olvidar.